Hola, mi nombre es Walter Ayala y el día de hoy vamos a desarrollar el sexto pleno casatorio civil en el Perú, el cual trata sobre la ejecución de garantías hipotecarias, ¿no? Este pleno casatorio se desarrolla en la casación número 2402 del año 2012 en Lambayeque, el cual fue publicado el día 29 de septiembre del año 2014. Mediante este pleno casatorio lo que hace la Corte Suprema es unificar criterios respecto a la documentación que deben de presentar las partes demandantes al momento de solicitar una ejecución de garantía hipotecaria, ¿no? Este pleno casatorio da 7 reglas que son de obligatorio cumplimiento a todos los jueces del Perú. Entonces vamos a desarrollar de manera ordenada las 7 reglas, ¿no? Es pertinente indicar que en el Perú tenemos 4 clases de garantías reales, que es la hipoteca, la garantía mobiliaria, que es para bienes muebles, y el derecho de retención y la anticresis, ¿no? Esos 4 garantías son las que nuestro Código Civil establece como garantías reales, ¿no? El día de hoy vamos a abarcarnos específicamente al tema de garantías hipotecarias, ¿no? El pleno, como dije hace un momento, da 7 reglas. La primera regla es la documentación que debe de presentar la persona natural o la persona jurídica que no pertenezca al sistema financiero, es decir, no bancos. La documentación que debe presentar las personas naturales o jurídicas que no pertenezcan al sistema financiero, aparte de las que establece el Código Procesal Civil en el artículo 720, adicionalmente tienen que presentar el documento que contenga la garantía hipotecaria, es decir, el documento constitutivo de la garantía real, ¿no? Que cumpla con las formalidades que establece el artículo 1098 y 1099 del Código Civil, la cual es que sea otorgada mediante escritura pública, ¿no? O conforme la ley lo establezca. También la ley puede establecer otra forma, que afecte un bien inmueble del propietario o del tercero que esté habilitado para hacerlo. Asimismo, ¿no? Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable, ¿no? Y asimismo que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y que este gravamen se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Solamente cumpliéndose las formalidades y estos requisitos podrán darse de una hipoteca. Caso contrario será de repente un contrato de hipoteca, pero no será hipoteca. Tiene que estar inscrito en los registros públicos para que recién surta los efectos de una hipoteca, ¿no? Asimismo, este pleno indica respecto al tema de la obligación determinada y determinable, indica que en el primer punto, cuando hablamos de una obligación determinada, indica que no será necesario adjuntar un documento adicional, con eso será suficiente, tratándose de digamos, ¿no?, obligación determinada, el cual está ya plasmado en el documento constitutivo de la garantía real, será suficiente, indica. Pero tratándose de una obligación determinable, ahí sí, el pleno exige que el demandante adjunte otro documento, en donde el documento se establezca, ¿no?, cuál es el monto, cuál es la suma de dinero que se ha efectuado, ¿no?, como obligación, ¿no? Entonces, este pleno indica que puede ser cualquier otro documento idóneo o también puede ser un título valor, ¿no? Pero ambos tienen que cumplir los aspectos generales que establece el artículo 689, quiere decir que sea una obligación líquida, una obligación exigible y una obligación cierta, ¿no? Respecto al punto B, también indica que tienen que adjuntar un documento que tenga el saldo deudor. Pero ahora, ¿qué es el saldo deudor? Como su nombre lo dice, es un saldo pendiente de pago. Es una operación aritmética, es una liquidación que lo va a hacer el mismo acreedor. El acreedor deberá indicar en ese saldo deudor, cuando realiza la operación aritmética, cuál es el capital impago, cuáles son los intereses, si es intereses moratorios o compensatorios, y la tasa de intereses, ¿no? No puede superar a la tasa de intereses que establece el Banco Central de Reserva. No olvidemos que en el Perú el Banco Central de Reserva fija, ¿no?, anualmente la tasa máxima que se debe de aplicar a las operaciones, ¿no? Entonces, las personas naturales y personas jurídicas que no pertenecen al sistema financiero se deben limitar, ¿no?, al monto que establece el Banco Central de Reserva, ¿no?, como tope máximo, ¿no? No puede sobrepasar este tope, ¿no? Caso contrario, se estaría incurriendo de repente en una usura, ¿no?, lo cual está prohibido por ley. Asimismo, tampoco se puede capitalizar intereses, ¿no? Eso solamente está reservado para las entidades del sistema financiero. Las personas naturales y personas jurídicas que no pertenecen al sistema financiero no pueden capitalizar intereses, lo cual se llama anatocismo, ¿no?
Es verdad que existe una excepción, ¿no? La excepción es cuando ha habido un retraso de un año y ha sido pactado de manera escrita. Si cumplimos esos dos supuestos, ahí sí se podrá capitalizar intereses, ¿no? Eso ya lo hablaremos posteriormente. Entonces, hemos dicho que el documento que contenga el saldo deudor tiene que estar de manera determinada, ordenada, cronológicamente, y poner ahí todos los detalles, ¿no? Cuál es el capital impago, cuáles son las amortizaciones efectuadas, clase de intereses, tasa de interés, los gastos, o sea, toda esa operación debe estar de manera ordenada y detallada a fin de que el juez lo verifique, ¿no? El juez no va a ser una mesa de partes que lo va a aceptar el documento. El juez tiene que verificar que efectivamente el saldo deudor cumpla, ¿no?, con todo lo que estamos indicando, y lo cual ha sido materia de este pleno casatorio, ¿no? Entonces, hemos dicho que en la primera regla, tratándose de personas naturales o personas jurídicas que no pertenecen al sistema financiero, se va a juntar, aparte de lo que establece el artículo 720, el documento que contenga la garantía hipotecaria, el saldo deudor, ¿no? Cuando la obligación está determinada no será necesario otro documento, pero cuando es una obligación determinable, ahí sí, otro documento también le solicita, un documento idóneo o un título de valor, ¿no? Y aparte, como hemos dicho, ¿no?, la tasación del bien inmueble y también el gravamen, ¿no? Esto conforme al artículo 720 del Código Procesal Civil. Bueno, eso ha sido la primera regla. Ahora vayamos a la segunda regla. Es la documentación que se exige a los ejecutantes cuando son personas jurídicas que sí pertenecen al sistema financiero, es decir, empresas que pertenecen al sistema financiero, como por ejemplo los bancos, las cajas rurales y otras empresas que administren ahorros, ¿no? Entonces, lo que el pleno indica es que en esta segunda regla, como en la primera regla, el primer punto es lo mismo, que solicita que se adjunte el documento que contenga la garantía hipotecaria, ¿no?, el documento constitutivo que cumpla con las formalidades establecidas en el 1089 y en el 1099 del Código Civil, ¿no? Eso ya está claro. Asimismo indica que tratándose de obligaciones determinadas, no será necesario un documento adicional, pero tratándose de una obligación determinable, acá da 3 supuestos este pleno casatorio, ¿no? Indica que tratándose de operaciones que se realizan por cuenta corriente, quiere decir cuando digamos el banco autoriza, ¿no?, de repente operaciones de cuenta corriente, puede ser tarjeta de crédito, ¿no?, y se cierra esa cuenta corriente, lo que va a hacer el banco es hacer una liquidación de la deuda pendiente, le va a aplicar los intereses, los gastos y comunicará al deudor. Le dará un plazo de 15 días para que el deudor haga alguna observación. De no haber observación, lo que hará la entidad financiera, emitirá una letra a la vista. Esto conforme al artículo 228 de la ley de banco, la ley 26.702, que faculta a las entidades financieras a emitir una letra a la vista en caso, digamos, no haya, digamos, una deuda pendiente previa notificación notarial y previo plazo de 15 días sin que haya observación, ¿no? Entonces, en este primer supuesto, la entidad financiera deberá de presentar la letra a la vista, debidamente protestada, por cierto, ¿no?, con el documento constitutivo, ¿no?, de la garantía, ¿no? Un segundo supuesto, lo que establece este pleno casatorio, es tratándose, ¿no?, de ¿cómo se llama?, de operaciones en donde, digamos, la deuda se determina mediante un título de valor. Como nosotros sabemos, muchas veces las entidades bancarias, aparte, ¿no?, de gravar un bien inmueble, normalmente hacen firmar letras incompletas. Entonces, o al momento que haga la liquidación, de repente ya la letra o el pagaré, ellos lo van a completar conforme al contrato, ¿no?, que se va a efectuar. Entonces, lo que indica este pleno casatorio es que ese título de valor, sea pagaré, sea letra de cambio, también se tiene que presentar conjuntamente con la demanda y el documento constitutivo de la hipoteca, claro, debidamente protestada y cumpliendo toda la formalidad que la ley de títulos de valores establece, ¿no? Un tercer supuesto es cuando hay, digamos, operaciones que no estén dentro de estos supuestos, ¿no?, que no se trata de cuenta corriente y se trata, ¿no?, de obligaciones que se hayan determinado en un título de valor, ¿no? Entonces, en este tercer supuesto, lo que establece este pleno casatorio es que la entidad financiera emitirá un saldo deudor cumpliendo de manera detallada el capital impago, las amortizaciones
la clase de interés, puede ser moratorio o compensatorio, y la tasa de interés. Ahora, es pertinente indicar que en el tema, ¿no?, de entidades financieras, ellos se rigen por su ley de banco, ¿no?, la ley 26.702. Ellos sí pueden capitalizar intereses y ellos sí pueden de repente fijar intereses por encima, ¿no?, lo que fija el BCR, porque ellos están con una ley especial, ¿no? Entonces, lo que indica este pleno casatorio es que la entidad financiera emitirá este saldo deudor de manera cronológica y detallada, ¿no? Entonces, ese saldo deudor deberá ser firmado por el encargado, el administrador que esté autorizado a firmar ese saldo deudor. No puede ser cualquier funcionario, tiene que ser un funcionario especial, ¿no?, que tenga digamos, ¿no?, las facultades, ¿no?, para poder firmar ese saldo deudor. Entonces, estos tres supuestos que hemos indicado es con el fin de determinar una obligación determinable, ¿no? Hemos dicho cuando se trata de operaciones de cuenta corriente, cuando se tratan de operaciones materializadas en título valor y cuando se tratan de otras operaciones distintas a las antes mencionadas, ¿no? Que se hace el saldo deudor firmado ahí por el funcionario que tenga facultades para hacerlas, ¿no? Entonces, acá mismo también hay que agregar que se tiene que presentar la tasación y el certificado de gravamen, ¿no? Entonces, ya hemos dado, digamos, la primera regla, que es para personas naturales y jurídicas que no pertenecen al sistema financiero, y la segunda regla que hemos terminado hace un momento respecto a las empresas que sí pertenecen al sistema financiero, ¿no? Una tercera regla que establece el pleno casatorio es respecto al mandato ejecutivo motivado. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, al momento que califica la demanda, al momento de emitir el mandato ejecutivo, tiene que verificar, ¿no?, que, digamos, el documento constitutivo cumpla todas las formalidades y los requisitos que establece el artículo 1098 y 1099. Asimismo, tiene que verificar que no se incurra en anatocismo, quiere decir capitalización de intereses, tratándose de personas naturales o jurídicas que no pertenezcan al sistema financiero, ¿no? Hay una excepción en el tema de personas naturales y jurídicas que no pertenecen al estado financiero. Si bien es cierto, están prohibidos de capitalizar intereses, pero hay una excepción. Esta excepción es cuando ha habido un retraso de un año en el pago de intereses y que se haya pactado de manera escrita, ¿no?, la capitalización de intereses, ¿no? Es decir, ¿no?, si se pacta por escrito y hay un retraso de un año, ahí sí recién se podrá capitalizar intereses, ¿no?, tratándose de personas naturales y personas jurídicas que no pertenecen al sistema financiero, ¿no? En el caso de personas, como dijimos, ¿no?, el sistema financiero, personas jurídicas del sistema financiero, ellos sí pueden capitalizar intereses, ¿no? Asimismo, deberán verificar que tampoco sobrepase la tasa de interés que fija el sistema del Banco Central de Reserva, también como lo indicamos en el primer punto, ¿no? O sea, el juez tiene que controlar, tiene que verificar si se cumple cabalmente conforme a lo establecido el pleno casatorio, ¿no? Asimismo, un cuarto punto que establece este pleno casatorio, una cuarta regla, es respecto a que si el juez advierte, digamos, ¿no?, que el saldo deudor es un saldo deudor que no está bien detallado, un saldo deudor que es genérico, entonces lo que puede hacer el juez es declarar inadmisible la demanda y darle un plazo para que el demandante, ejecutante, subsane, ¿no?, o sea, detalle conforme lo estamos indicando, ¿no? En caso contrario, si no subsana dentro del plazo establecido, el juez rechazará la demanda, ¿no?, rechazará la ejecución puesta a cobro, ¿no? Asimismo, un tercer punto, una quinta regla que establece el pleno casatorio es respecto al mandato ejecutivo. Es decir, el mandato ejecutivo tiene que ordenar el pago total de la deuda. Por decirle, el gravamen es por 50.000, la garantía es por 50.000, pero haciendo la liquidación, la deuda es por 100.000. El mandato ejecutivo debe ordenar el pago total, es decir, 100.000, ¿no?, poniendo el ejemplo, ¿no?, así sobrepase el gravamen, ¿no? Eso es lo que indica este pleno casatorio. No olvidemos que, si bien es cierto, se puede, digamos, no constituir hipoteca por un monto, digamos, establecido, pero muchas veces la obligación puede superar, ¿no?, porque ahí se va a liquidar intereses, costas y costos, se va a liquidar de repente gastos, y otros, ¿no?, de repente, no sé, capital impago, ¿no?, de repente se han hecho amortizaciones pero no se ha cumplido con pagar. Todo eso muchas veces sumando sobrepasa el monto de gravamen. Entonces el juez en su mandato debe ordenar el pago total de la deuda al deudor. Una sexta regla que establece el pleno casatorio
es respecto al cumplimiento de una suma líquida dineraria. Quiere decir que el mandato ejecutivo que da el juez debe referirse a un mandato líquido y dinerario. Si bien es cierto, el artículo 1133 del Código Civil establece que las obligaciones pueden ser obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, porque no restringe que una hipoteca solamente se dé como una garantía por sumas dinerarias, también se puede dar por una obligación de dar, de hacer y de no hacer, pero finalmente todo esto se va, digamos, a liquidar en suma líquida de dinero, ¿no? Es por eso que el mandato ejecutivo tiene que ordenar el pago de una suma dineraria, debidamente ya liquidada, se entiende, ¿no? Porque no olvidemos de que cuando uno constituye una garantía hipotecaria, lo puede hacer, por ejemplo, el año 2016, dando un ejemplo. Pero cuando presenta la demanda, recién lo va a hacer después de un tiempo, puede ser 2017, como un ejemplo. Entonces, el 2016 era un monto, el 2017 va a ser otro monto, porque en ese transcurso se va a sumar intereses, gastos, capital impago, bueno, también amortización y todo lo demás. Entonces ya la deuda que era de 2016 no va a ser igual a la de 2017. Entonces cuando el juez ordena el pago, va a ordenar conforme lo está presentando la demanda, conforme lo indica el saldo deudor. Claro que el saldo deudor también tiene que ser verificado por el juez. Una vez que esté verificado con el juez y cumpla toda esta formalidad, este orden cronológico detallado, entonces el juez ordenará el pago total, ¿no?, en suma dineraria. Un último punto que establece el pleno casatorio, la séptima regla, es respecto, ¿no?, al valor del remate. Indica que si bien es cierto, se ordena el pago total de la deuda si supere el gravamen, pero sin embargo la deuda solamente será pagada por el gravamen establecido. ¿Qué quiere decir esto? Para hacerlo más claro. Muchas veces se garantiza una hipoteca, por decirle un ejemplo, 50.000 soles, pero como hemos dicho, la deuda puede ser por el doble, ¿no?, porque está más intereses, más gastos y todo lo demás. Entonces, si bien es cierto, el juez ordena el pago total, los 100.000 que está por encima del gravamen, pero cuando se va a sacar a remate el bien inmueble, solamente, digamos, se va a afectar el monto gravado, nada más. Más de eso no. ¿Por qué? Con este pleno lo que se trata de hacer, yo entiendo, a mi parecer, es tratar de cuidar al tercero, porque muchas veces los terceros son, ¿no?, quienes garantizan una deuda, puede ser de un familiar, ¿no?, de un amigo, y muchas veces este tercero no va, digamos, cargar con la culpa del deudor moroso, ¿no?, porque, por ejemplo, yo puedo hipotecar un bien inmueble a favor de un tercero, y el tercero no cumple y la deuda crece, ¿no?, pero yo solamente garanticé por 50.000. A mí no me van a afectar el bien inmueble por más de 50.000, porque yo solamente garanticé 50.000. Lo que trata de cuidar este pleno casatorio, como hemos dicho hace un momento, es el valor del gravamen, ¿no?, para que los terceros no se perjudiquen con, digamos, ¿no?, la mora en la cual incurre el deudor, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si es que el deudor es el mismo propietario del bien inmueble? La norma también indica de que dentro del mismo proceso también se puede hacer el cobro de ese saldo deudor, porque si el bien inmueble se remata por decir a 200.000 soles y el gravamen solamente es de 50.000, está bien, se pagan los 50.000 conforme al gravamen, pero si hay todavía un monto pendiente ahí que tiene el deudor, entonces el acreedor puede hacer el cobro de ese saldo deudor ahí mismo, en el mismo proceso, o si él lo prefiere, lo puede hacer en otro proceso, ¿no? Es pertinente también indicar que los bancos tienen la facultad, conforme a su ley de banca, la ley 26.702, a hacer garantías hipotecarias sábanas, ¿no?, esas famosas garantías sábanas, en el cual cuando graban un bien inmueble, ese bien inmueble está garantizando obligaciones pasadas, presentes y futuras. Claro que todo va a quedar condicionado a que se cumpla, ¿no?, a que exista esa obligación, pero la garantía ya está, ¿no? Entonces muchas veces cuando los bancos, digamos, graban un bien inmueble, lo están haciendo ya por las obligaciones pasadas, presentes y futuras, ¿no? Entonces ese caso no sucede con las personas naturales ni con las personas jurídicas que no pertenecen al sistema financiero. Eso solamente está habilitado para las personas jurídicas que sí pertenecen al sistema financiero. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Próximamente estaremos haciendo el séptimo pleno casatorio. Muchas gracias.